Pasando a la sesión, como insistimos, en negativo hoy en el viejo continente, vamos a analizarla de la mano de Alejandro Wong, es CEO y analista de Audiomercados. Alejandro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Alejandro, ¿cómo estás viendo esta sesión marcada por los descensos, aunque parece que el IBEX 35 sí quiere darse la vuelta, upado sobre todo por el sector energético? ¿Cómo estás viendo este entorno? Y además estamos a la espera de en una hora conocer las previsiones económicas de la Comisión Europea, que por supuesto también van a ser muy relevantes a la hora de descontar escenarios a futuro. Efectivamente, pues arrancamos una nueva semana. Yo creo que principalmente lo que debemos de tener en cuenta que el viernes tuvimos un cierre en Wall Street, un cierre muy robusto. Fue una sesión que yo creo que fue diferente a lo que habíamos visto y vivido durante toda la semana. Prácticamente toda la semana los rallies intradías estaban completamente vendiendo y el viernes por fin fue capaz los índices en Wall Street de sostener los avances y cerrar además cerca de máximos intradía. Vamos a ver si eso supone un giro, que hayamos podido ver los mínimos ya del año y empecemos a partir de aquí a remontar, ¿no? Sería un poco lo que deberíamos de trasladar también aquí a la sesión europea, que estamos un poco ya con ese post-resaca del cierre del viernes y arrancando con esos titulares, como decíamos, pendientes de lo que acabas de indicar sobre esas previsiones que van a publicar dentro de una hora. Pero yo creo que también llamativo e importante tener en cuenta pues, los titulares que hemos conocido desde China, ¿no? Yo creo que esos titulares desde Shanghai hablando sobre una reapertura próxima ya con una cierta normalización ya desde hoy y apuntando al próximo 1 de junio como la reapertura total tras un confinamiento que ha durado más de 6 semanas, un confinamiento muy duro en China, y creo que es una noticia, un catalizador importante que los inversores también deben tener en cuenta y como podemos ver luego ya con los mercados. Alejandro, mencionábamos a Ryanair como una de las protagonistas empresariales del día. Ha publicado ya sus cuentas y ahora ya sí estamos viendo cómo está cotizando en Irlanda con descensos, atención, del 3,6%, 13,14 euros el título. A pesar de que anunciaba reducción de pérdidas en el primer trimestre del año, pero sí que es cierto que aún así, a pesar de reducir las pérdidas, se anota 355 millones de euros en negativo. Las pérdidas, si las ponemos en referencia, son la mitad que las que tenía en el año 2021, sobre todo después de esa merma tras el impacto negativo del COVID, se elevaban en ese momento a 815 millones de euros. Mejora el resultado gracias al aumento de pasajeros, estamos viendo ya esa reapertura económica, reapertura de movimientos, menores restricciones a escala global, a excepción de China. ¿Cómo ponemos en referencia las cifras que hemos conocido por parte de Ryanair? Y me gustaría que no solo analizáramos esta compañía desde el punto de vista técnico, sino que también hiciéramos un global, ¿no? Y viéramos una fotografía general de cómo está ahora mismo el sector de las aerolíneas dentro de lo que sería el sector turístico en vista a, al fuerte verano que al menos esperamos que podamos retomar niveles, si no similares a 2019 o superar esos niveles, no lo sé, pero bueno, que al menos sí vuelvan a ser positivos y nos alejen de la perspectiva negativa que tenemos de 2020 y 2021. Efectivamente, yo creo que el sector de las aerolíneas es el sector clave, ¿no? Pasamos de ese periodo post-COVID y estamos viendo ahora una cierta recuperación y con las esperanzas además de que la temporada de verano sea ya la consolidación de la recuperación del sector clave como son las aerolíneas. Yo creo que Ryanair hoy los resultados, sobre todo que han sido en el apartado de ingresos que ha venido por debajo, pérdidas menor a lo esperado, eso sí, como dato positivo, pero sobre todo las previsiones, ¿no? Esas perspectivas que esperan de cara al año 2023 volver a una rentabilidad razonable. Ha sido el propio comunicado de la compañía y por lo tanto nos debe establecer la base, yo creo en general, de todo el sector de las aerolíneas. No creo que sea algo específico de Ryanair, aunque el sector está claro que en el espacio aéreo europeo pues es clave sin duda, porque al final eso se va a trasladar también al sector turístico, al sector hotelero y demás, pero creo que es un dato importante y sobre todo el sector de las aerolíneas, que creo que a medida que este verano se vayan confirmando esas reaperturas, esas consolidaciones, pues veamos una recuperación, sobre todo a nivel de cotización de las compañías del sector de las aerolíneas, ¿no? Entre otras Ryanair, por supuesto, pues podemos extrapolar también a EasyJet como gran competidor de Ryanair, pero creo
que efectivamente es una compañía a tener en cuenta como termómetro de esa consolidación, de la confirmación, mejor dicho, de un periodo ya post-era COVID y una consolidación ya de una reapertura normal económica. Alejandro, si nos pasamos a las divisas, seguimos observando cómo el euro se está acercando hacia esa paridad con el dólar y, de hecho, bueno, era relevante también lo que decía el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, François Villeroy, esta mañana, insistiendo en que un euro demasiado débil pues iría en contra del objetivo de estabilidad financiera que persigue el organismo que preside Christine Lagarde. Ahora mismo, ¿cómo estás viendo el entorno del euro? Pues el euro, efectivamente, estamos acercándonos a esos niveles, en esos niveles sin duda importantes, esa paridad, ¿no?, que estamos viendo, y como la semana pasada pues rompíamos por debajo esa zona psicológica de 1,04. Vamos a verlo aquí con el gráfico. Y bueno, pues sin duda son niveles muy importantes, ¿no? Y yo creo que además debemos de tener en cuenta yo creo el gran esfuerzo que estamos viendo por parte de miembros del Banco Central Europeo. Hace breves instantes, como apuntabas, ha hablado Villeroy por parte del BCE. Y bueno, ya vemos que hay un consenso muy generalizado de ver que va a haber un movimiento este verano sí o sí por parte del BCE, por fin. Ya hasta la propia Lagarde en su última comparecencia pues abría la puerta, ¿no?, a establecer esa finalización primero del programa de compra de los APPs, y después, semanas después, se señalaba la posibilidad de empezar a subir ya los tipos de interés, ¿no? Así que hoy hemos visto también, ha recogido una encuesta la agencia Bloomberg, que ha realizado a diversos economistas sobre cuáles son las previsiones, ¿no?, que tienen establecido, y están hablando, o al menos establecen, que va a haber 3 subidas de tipos de interés durante el 2022 y también un movimiento ya en la tasa de depósitos, ¿no? Así que esperamos ya ese movimiento. El euro sin duda es el que más lo está esperando, porque empiezan ya a apuntar una cierta preocupación en los actuales niveles, aunque dentro del mandato del Banco Central Europeo no está establecido la preocupación de la cotización del euro-dólar, pero Villeroy sí que lo ha apuntado, ¿no?, diciendo que efectivamente puede suponer también un nivel que pueda también suponer un impacto para la propia inflación, ¿no?, tener un euro acercándose a ese nivel de paridad con respecto al dólar norteamericano. La fuerte divergencia política monetaria de la FED y el BCE, pues vamos a ver en qué momento se empiezan a equilibrar. Tenemos ahora mismo muchas declaraciones hoy por delante de miembros del Banco Central Europeo. Entiendo que va a ser una continuidad de lo que ya llevamos viendo varias semanas, y lo que nos están anticipando ya es que seguramente el BCE, de cara a este verano, podamos empezar a ver ya un movimiento. Pero a nivel técnico, este nivel sigue siendo el nivel clave, ¿no? Antes de que podamos hablar de esa posible paridad del euro con el dólar norteamericano, que de hecho los analistas de Amundi hablaban sobre en los próximos meses podría tocar esa paridad, ¿no? Así que va a ser sin duda relevante, pero son niveles ahora mismo, yo creo que los inversores van a intentar defender esta zona. Ya lo apuntaba en la intervención que hacía hace unas semanas, ha bajado algo más con respecto al nivel que vimos cuando estábamos analizándolo, pero creo que esto es un nivel sin duda a tener en cuenta, sobre todo utilizándolo a medida que estamos escuchando esas declaraciones prácticamente a diario por parte de miembros del BCE, hablando sobre la posibilidad de acelerar el proceso ya de normalización de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y coger frente al resto de bancos centrales, que yo creo que menos Japón, el resto pues ya están en pleno normalización, y muchos casos como la FED, pues incluso hablando ya de hacer 3 subidas de tipos consecutivas en 0,5%, ¿no? Así que importantes esas divergencias, pero vamos a ver si el Banco Central Europeo empieza a ponerse al día, empieza a coger esa carrerilla, y sobre todo ya está generando esa expectativa del mercado, porque ya está plenamente descontado que va a haber una subida de tipos de interés este verano. Como bien indicas, Alejandro, está descontando ya esa primera subida de tipos en el viejo continente en verano. Está todavía por confirmar cuándo sería la fecha, pero por el momento todo apunta a que podría ser en julio. Además, Christine Lagarde abría la puerta a esa posibilidad la semana pasada, y Villeroy, miembro del Banco Central Europeo, estaba diciendo esta mañana que la reunión de junio iba a ser decisiva, así que ahí también quizás nos está abriendo la puerta de cara a julio, y que vamos a tener un verano activo
activo. Así es como lo estaba describiendo él. Alejandro, una última cuestión. Si pasamos al otro lado del charco, la semana pasada en Estados Unidos teníamos ese dato de inflación, un dato que además no cumplía con las expectativas. Se esperaba que retrocediera a un 8,1% interanual y finalmente era un 8,3% el incremento que mostraba. Veníamos de un 8,5%, así que surgían dudas sobre si habíamos tocado o no ese pico de inflación en Estados Unidos. Se esperaba, por tanto, que hubiera una confirmación mayor de la que en realidad hubo, y a lo largo de la semana, bueno, pues vamos a estar pendientes evidentemente de todas las referencias macroeconómicas y también de los movimientos bursátiles. Hoy estamos viendo futuros en negativo, en principio en Wall Street. Veremos si continúa así a lo largo del día de hoy. En Estados Unidos, realmente, si nos paramos a mirar detenidamente por dónde podrían pasar ahora mismo las oportunidades de inversión. ¿Hay algún sector en concreto que te llame la especial atención o alguna compañía en concreto? Bueno, hablando del mercado americano, la verdad que llevamos mes de abril, mes de mayo con muy fuertes ventas. Creo que tenemos grandes compañías con grandes descuentos y podríamos hablar de muchos casos, ¿no? Yo creo que a nivel generalizado, después de digerir, como bien has dicho, ese dato de inflación que se esperaba una mayor desaceleración del que tuvimos. Es verdad que luego el dato de los IPPs en Estados Unidos también sigue confirmando que sigue a pleno rendimiento el aumento de precios, o sea que no estamos viendo una variación, al menos en el corto plazo. Lo apuntaba también el presidente de la Fed, Powell, en una entrevista que concedió la semana pasada, que efectivamente reducir la inflación va a llevar mucho más trabajo de lo que inicialmente esperaban y que iba a generar también pues muchos más desequilibrios, ¿no?, en el mercado. Así que sabiendo o partiendo, yo creo que viendo sobre todo el comportamiento que ha tenido el mercado en las últimas semanas, ¿no?, y sobre todo además en un mes de mayo, ¿no?, que cíclicamente pues tenemos ese dicho, ¿no?, como dije la última vez, de sell in May, go away, ¿no?, de vender todo en mayo y olvidarnos. Bueno, pues vamos a ver si la semana pasada veíamos o tocábamos, nos acercábamos a ese posible suelo, ¿no?, en el corto o medio plazo en Estados Unidos, ya después de haber digerido pues los datos de inflación. Y sobre todo yo creo que los inversores ahora ya lo que están haciendo es dando ese voto de nuevo de confianza a la Fed de que pueda contener la inflación con la espiral que quieren realizar de subidas de tipos de interés. Creo que es muy importante la normalización y la rapidez con la que lo quiere hacer ahora la Fed. Parece que ya hay un consenso. Si antes hablábamos del BCE, que hay un consenso de subir ya los tipos, pues en Estados Unidos parece que entre la Fed hay un consenso ya de que veamos una subida en 50 puntos básicos durante las próximas 2 reuniones. Así que yo creo que, como apuntabas anteriormente, el verano va a ser un verano pues muy caliente alrededor de no solamente de temperatura, pero con respecto a los bancos centrales, ¿no? Creo que vamos a tener muchos movimientos, la Fed subiendo pues prácticamente un 1% en verano, tenemos el primer movimiento del Banco Central Europeo y yo creo que la comunicación que está realizando la Fed es una comunicación que está permitiendo a los inversores anticiparlo, está ya plenamente descontado, estamos viendo ya cómo lo cotizan prácticamente a un 80-85% esa segunda subida de tipos en 50 puntos básicos en junio, y bueno, pues a partir de ahí yo creo que ya podemos haber pasado lo peor. Es verdad que tenemos otros focos, como es el foco de China, que hablábamos la semana pasada, que este fin de semana, pues esa normalización en Shanghái va a ser un buen punto de inflexión porque va a permitir, pues, permitir volver a reactivar todas las fábricas y generar, y sobre todo desatascar las cadenas de suministro que estaban muy tensionadas. Así que eso va a ser uno de los principales, yo creo que catalizadores, y además, tras los datos macro en China que han sido francamente malos, pues podemos ver también políticas de apoyo por parte del gobierno de China que van a ser colaterales también y que van a ayudar al flujo del mercado, ¿no? Así que catalizadores por el lado de China, el mercado digeriendo ya esas posturas más agresivas por parte de los bancos centrales y sobre todo a nivel técnico que hayamos podido ver la semana pasada, jueves, viernes, hayamos podido ver esa zona donde los inversores quizás hayan capitulado ya esas fuertes caídas que llevábamos arrastrando desde abril y el mes de mayo, ¿no? Vamos a ver si efectivamente en las próximas semanas empezamos a consolidar el rebote que vimos, esa recuperación del viernes, y podamos ver niveles importantes. Por lo tanto, si hablamos de un S&P 500, estaríamos hablando de la posibilidad de recuperar la zona de los 4.100 puntos. Ese sería mi objetivo para hablar de cara a esta próxima semana, buscar esos 4.100 puntos en el S&P 500, que con ello, lógicamente, pues va a arrastrar a todos los sectores y las compañías ya a modo más individual, ¿no? Pero de manera más macroeconómica o generalista podemos ver
Vamos a ver si se consolida. Es verdad que los futuros ahora vienen con cierta prudencia de cara a la apertura y sobre todo tras el buen cierre que tuvo. A mí la sensación que tuve del cierre del viernes es quizás lo que me permite pensar en buscar esa idea, ¿no? De que hayamos podido tocar esos mínimos, al menos por ahora, en el corto plazo. Vamos a tener por delante, por supuesto, muchos eventos que pueden desviar y generar de nuevo situaciones de risk-off en el mercado. Por supuesto, no podemos dejar de lado la situación en Ucrania, pero creo que la situación en China va a ir a mejor y los bancos centrales ahora mismo ya tenemos todas las claves a corto plazo, o al menos el mercado ya descontando plenamente. Vamos a vigilar también el rendimiento de los bonos, sobre todo el de 10 años americano, para ver cómo van digiriendo los datos, las comunicaciones que iremos conociendo esta semana por parte de miembros de la FED y los datos macro, pero creo que estamos ante una posibilidad de haber visto, al menos en el corto plazo, un posible suelo, sobre todo tras las ventas que llevamos arrastrando desde el mes de abril y principios del mes de mayo, ¿no? Así que me muestro optimista. No podría decirte una empresa concreta, un sector concreto en el S&P 500, pero sí diría que los tres índices principales norteamericanos, el S&P, el Nasdaq y el Dow, por lo menos están apuntando a esa posibilidad de que vamos a tener ese rebote en el corto o medio plazo, y creo que se puede trasladar en general a cualquier sector o a cualquier compañía, ¿no? Pues quedamos con esa perspectiva. Muchísimas gracias, Alejandro Wong, CEO, analista de Audiomercados, y sobre todo en un día en el que estábamos pendientes de ese dato de producción industrial en China, con ese desplome que hemos visto, y que por tanto también está acrecentando los temores de ver el menor crecimiento en la segunda potencia económica del mundo. Así que ahí tenemos el resentimiento de las dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado, China por el otro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nada, igualmente. Muchas gracias por tenerme. Que vaya muy bien. Y nosotros seguimos con